2 de junio de 2020, 4 de la tarde. Vamos a continuar acerca de nuestro estudio de las diferentes logias, Rosacruces, y hablaremos un poco de los alquimistas, no con la profundidad que se debiera hablar, pero por lo menos sí tener un poco de información. Ayer estábamos hablando de los esenios. Terminemos un poco acerca de ellos. Los esenios siguen existiendo. De Montelíbano, donde estuvieron hasta hace algunas décadas, emigraron hace unos 30 años a Sudamérica. Se encuentran radicados en el desierto de Puna de Atacama, lejos de cualquier tipo de grupos de personas. En ese sitio, un desierto donde no llueve sino una llovinita cada 100 años, viven en perfecta paz. Confeccionan ellos mismos sus vestiduras en lino blanco. Salen únicamente cuando el sol aparece en el horizonte. Trabajan todo el día. Y apenas el sol se va a ocultar, nuevamente se encierran y no salen durante la noche debido a su trabajo de naturaleza solar. Bueno, hablemos un poco acerca de los alquimistas. Esta palabra alquimia, derivada del árabe, al aliento, y quimius, quemar a través del aliento. Pero no es respirar solamente, aunque alce ese aliento no es respirar, es algo más sutil. Es respirar, pero con inmensa mística, con suavidad. Los orientales enseñan a hacer una serie de prácticas llamadas pranayama, en donde se fuerza muchísimo la respiración. No son para nosotros los occidentales porque nos pueden traer enfermedades físicas y psíquicas. Enseñan a hacer tremendos ejercicios respiratorios, forzando la respiración por las fosas nasales, retener el aliento, exhalar, retener, inhalar, retener, exhalar. Hay personas que apenas acaban de reencarnarse de la India aquí en Occidente. A estas personas aún les gustan mucho todas las técnicas yógicas orientales y las pueden realizar prácticamente de una manera impune, sin que tengan ningún tipo de daños. Pero el sistema nervioso y psicofisiológico del occidental, que ya se llevan varias encarnaciones en Occidente, es demasiado delicado y no soportan ese tipo de prácticas, de manera que siempre los instructores de Occidente dicen mucho cuidado, no hacer esos ejercicios tan difíciles. No me refiero a eso tan sencillo que hemos recomendado estos días, sin ciencia, hindú, yoga y la respiración. Son ejercicios básicos que no van a dañar a nadie. Pero hay prácticas de tipo yógico que son bastante delicadas y hay que ser muy prudente con ellas. Esos ejercicios fueron necesarios para nosotros hace miles de años cuando estábamos encarnados en la India y son necesarios para los que están actualmente encarnados en la India. Esas prácticas hicieron que los vehículos más sutiles, el cuerpo vital, emocional, mental, que aún no habían eclosionado completamente en el cuerpo denso, lograran asirse al cuerpo físico para que nos olvidáramos definitivamente de los mundos espirituales y pudiéramos enfrentarnos a este mundo tridimensional y conquistarlo, trabajarlo, saber la importancia de lo que es el mundo físico. En la India, en la actualidad, ya por secuencias de evolución, el común de la gente ha hecho conciencia que hay que trabajar y duro. Por eso es un país que se está esforzando muchísimo en tecnología y en muchas cosas. Pero hasta hace décadas había una inmensa mayoría de hindúes
los cuales no les interesaba este mundo físico, ni el trabajo, ni nada, porque decían que este mundo es maya, que es ilusión, que lo único que vale la pena es el espíritu. Y que entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse? ¿No? A este mundo físico, la divinidad nos ha enviado es a que conquistemos este mundo, a que nos esforcemos, a que conozcamos todo lo que más podamos acerca de este mundo, porque algún día seremos jerarquías creadoras y ayudaremos y dirigiremos evoluciones humanas análogas a la nuestra, jamás iguales, en otro estado de evolución que no conocemos, pero seremos jerarquías creadoras. Por lo tanto, tenemos que comprender y trabajar en este mundo. En aquellas épocas, hace miles de años, cuando encarnamos en el Oriente, hicimos esos ejercicios de pranayama. Ahora ya encarnados en Occidente, no necesitamos esos ejercicios porque los cuerpos occidentales son más delicados y se pueden generar enfermedades físicas incurables, enfermedades psíquicas. Para los occidentales, los alquimistas enseñan a alentar con mística. Cuando estamos en perfecta armonía, cuando estamos tranquilos, relajados, nuestra respiración fluye con calma, en paz, en armonía y ritmo. Cuando estamos alterados emocionalmente, cuando alguna pasión acicatea nuestra vida, la respiración cambia en su frecuencia. Se respira con fuerza, se jadea. No me refiero a cuando se hacen ejercicios, que es natural que se intensifique la oxigenación y por ende la respiración. Hablamos del diario vivir. Si lográramos alentar con mística, si lográramos aprender a respirar con armonía, mantendríamos nuestro cuerpo prácticamente joven y sano durante los años que nos toque vivir en este plano físico. Pero constantemente nos enojamos por cualquier tontería. Se pierde la armonía del alentar que está en relación con la vida cósmica, porque eso es lo que atraemos. No solamente atraemos oxígeno, sino que el oxígeno es el cuerpo, es el vehículo del aliento, de la vida divina. Eso nos lleva a que nos enfermemos y a que nos envejezcamos. Recuerden que hemos estado estudiando la emanación de las energías desde el cosmos, desde los planos más sutiles y divinos del universo. Y dijimos que ese aspecto sutil, divino, aquello del Ensof, se le llama esotéricamente el gran aliento. Y explicamos cómo nosotros alentamos. Al nacer alentamos, toda la vida estamos alentando, respirando, y al fallecer devolvemos el aliento prestado del cosmos, lo debemos al universo. Pues no nos referimos tan específicamente al oxígeno de la respiración, sino a la quinta esencia, en donde el aire que respiramos es solamente el vehículo de esa quinta esencia. Esto lo hemos tratado muchísimo en estos 2 meses. Los alquimistas, habiendo comprendido ese misterio, es que todo en la naturaleza surge de un proceso permanente de mutación, en donde el fuego, quemando las escorias internas, logra cambiar un estado en otro, supieron que en nosotros existe un fuego interior y que, como todo fuego, si hay suficiente aliento, ese fuego arde con más plenitud. Aliento, el fuego secreto de la vida, arde con el aliento, no con el oxígeno que respiramos. El oxígeno es para la respiración mitocondrial, que es el aparato energético de la célula. Entonces, la molécula de hemoglobina lleva el oxígeno a cada célula, allí entrega esa molécula de oxígeno y la mitocondria la utiliza para producir energía a nivel celular, orgánico, etc. Son cosas diferentes. Lo que estamos diciendo es el aspecto científico, el médico, bioquímico de la mitocondria y la respiración física y celular. Lo otro es un conocimiento que no conoce la ciencia, el aliento, el aliento. Si hay suficiente aliento, nuestro fuego interno arde con plenitud.
Pero si no hay suficiente aliento, ese fuego irá poco a poco consumiéndose y desaparecerá. Todos sabemos que una vela, cuando hay aire, enciende perfectamente. Pero si tapamos esa vela con el apagavelas o con un vaso, se quema el oxígeno que hay adentro y la llama se apaga. Así es en nosotros. Mantenemos obstruyendo ese fuego interior. Ese fuego interior es bondad, es amor, es espiritualidad, es altruismo, es pureza, es castidad. Lo mantenemos ahogando ¿con qué? Con el personalismo, con el odio, la ira, la envidia, los celos, el chisme, la lujuria, la maldad, la perversidad. Estamos ocluyendo ese divino aliento. Y entonces la flama, esa divina flama que está interna en todos los seres por Génesis, no puede arder. A duras penas sobrevive esa llamita. A duras penas. En los grandes seres, esa llama es excelsa, extraordinaria e ilumina todos sus vehículos en una aura de luz y de belleza indescriptibles. Mantenemos ocluyendo ese fuego interior que es la energía de la vida. Esa energía que nos llama a unirnos con él, la cónyuge, para perpetuar la especie. Es el fuego de la vida, es el fuego interno que constantemente estamos tapando con nuestras apagavelas llamado odio, temor, incertidumbre, celos, ira, pesimismo, nostalgia. Nuestra respiración entonces se altera. Unas veces se incrementa la respiración y aunque entramos más oxígeno al cuerpo, inhibimos la entrada del aliento. Igualmente, si estamos afectados por alguna emoción, tristeza, depresión, entonces también se torna más débil la fijación del gran aliento. Por eso tenemos que aprender a mutar, a cambiar nuestro estado interior desarmónico, triste, pesimista, etcétera, en algo positivo. Eso es alquimia. Descubrieron los alquimistas que podíamos hacer alquimia física, sensorial y conscientiva. La alquimia física o fisiológica la hace nuestro espíritu de una manera totalmente subjetiva, en donde nuestra conciencia racional no tiene nada que ver con ese proceso. Es nuestro alquimista interno, nuestro espíritu, nuestro ego, nuestro centro de conciencia, el que sabe qué hacer con nuestra actividad fisiológica. Consumimos un alimento y luego no sabemos nada de él. Pero nuestro alquimista interno, procediendo con esa alquimia subjetiva, se encarga de separar el potasio, el calcio, el fósforo, el hierro, etcétera, lo separa de los alimentos para llevarlo a las células, a cada parte que se necesite. El calcio a los huesos, el fósforo al sistema nervioso, el hierro a la sangre, y así sucesivamente. La fibra que es dirigida hacia el intestino para remover las escorias. Es nuestro alquimista interior, en su alquimia fisiológica, que hace nuestro ser interno de una manera natural pueda permitirnos ese proceso de transformación. Si nos estamos alimentando con pan blanco, pan sin afrecho, con pastelería, bizcochos, candies, chocolatinas, morcilla, chunchulo, que son esas entrañas, intestino delgado que se frita, que es tan grasoso internamente. Sabroso sí, pero grasoso.
¿Qué podemos esperar que nuestro organismo funcione adecuadamente? El gran alquimista, el divino alquimista, el ego, no puede separar indefinidamente muchos de estos elementos, los cuales irán endureciéndose y pegándose. Primero nuestro aparato digestivo y progresivamente haciendo que las toxinas que deben ser eliminadas oportunamente se vayan fijando en todos nuestros vasos sanguíneos, en nuestras células, en nuestros órganos, llevando a la enfermedad. Las enfermedades físicas son las escorias que no hemos eliminado oportunamente de nuestro aparato digestivo por una alimentación inadecuada. ¿Cómo ayudar a nuestro alquimista interno para que la alquimia fisiológica se desarrolle adecuadamente? Es darle aquellos alimentos naturales que puedan ser fácilmente asimilados y eliminados. ¿Qué diferencia para una persona que le toca lavar un plato en el cual se ha preparado una ensalada o se ha cortado una fruta, que con solo derramarle agua queda limpio? Obvio, hay que echarle detergente al final. Pero un plato en el cual se ha consumido pastelería, charcutería, si no se lava con fuerza, con un detergente poderoso, no se le podrá sacar esa costra. Pero nuestro aparato digestivo, nuestras células, tejidos y órganos, no podemos allá adentro meter el escubillón, no podemos meter el estropajo con detergente. No podemos hacer eso que hacemos con los platos y con las ollas. Entonces ahora entorpeciendo nuestras funciones. La piel se va marchitando, las articulaciones se van endureciendo y empiezan a doler. Los riñones se bloquean, paralizan y se enferman y cristalizan sustancias. El hígado se obstruye y surgen hígado graso y luego patologías, litiasis, muchas cosas. Ese es nuestro problema, que no le ayudamos a nuestro alquimista interno en su alquimia fisiológica, alquimia sagrada, que debemos ayudar a organizar. ¿Por qué viven más sanos los animales, especialmente los que se encuentran en estado salvaje? Porque viven más sanos, fuera de las enfermedades endémicas como el paludismo, la malaria, en los indígenas que están en las selvas. Porque los alimentos son más naturales. Eso lo hemos escrito en los diferentes folletos acerca de salud que ustedes pueden consultar. Miremos a la gente humilde. Generalmente la gente humilde no sufre jamás una enfermedad de la gente adinerada. La gente adinerada le da artritis, le da ácido úrico, artrosis, colesterol y triglicéridos altos, infarto del miocardio, hipertensión. A la gente humilde generalmente no sufre esas enfermedades, salvo que tomen café. Quien toma café está destinado a sufrir toda clase de enfermedades. Tristemente, y yo siempre lo repito, es la causa de prácticamente todas las enfermedades que la humanidad sufre en la actualidad. Vivimos hospitales y centros de salud con filas interminables de personas. El 95% de esas personas están enfermas por ingerir café. Y muchos me dicen, pero es una plantica que hizo Dios. Yo les digo, sí, también la cocaína y la amapola y una cantidad de sustancias son planticas de Dios. Y en nuestras selvas vírgenes, allá en la Amazonía, en la Orinoquía, hay plantas que con solo tocarlas la persona cae muerta. Hay plantas que dormir bajo ellas la persona despierta loca. Y son planticas de Dios. En la economía de la naturaleza nada sobra. Todo tiene su razón de ser, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué función sagrada tendrá el café para el futuro de la humanidad que desconocemos en la actualidad?
Pero por ahora el café es un hacedor del karma, haciendo que la gente sufra indeciblemente artritis, artrosis, arteriosclerosis, colesterol y triglicéridos altos, hemorroides, estreñimiento, colon irritable, que no existe, por supuesto, distensión, llenura, flatulencia, grieras, acidez, helicobacter pylori en el estómago, gastritis central erosiva, hernia hiatal, reflujo esofágico, toda clase de alergias, varices, vasitos, úlceras varicosas, eczemas de todas clases, problemas visuales severos, graves, tipos glaucoma, las migrañas, las cefaleas eternas que sufren muchas personas, las jaquecas, cefaleas con vómito, las neuralgias, los dolores de hombros, de espalda, de cintura, las lumbalgias, las ciáticas, y podríamos seguir nombrando y nombrando y nombrando. Es muy triste que la humanidad sufra tanto y solo por ingerir el café. Por supuesto, no les estamos diciendo que no lo tomen, no. Tenemos el libre albedrío. Hagamos lo que queramos de nuestra vida. Si podemos aprovechar de pronto alguna información y aplicarla a nuestra vida, a la de nuestros seres queridos, sería interesante. Es una experiencia de 40 años con más de 100,000 pacientes, en donde se observa reiterativamente el mismo problema, la misma situación. La alquimia fisiológica, que es tener un cuerpo sano, es la base de las alquimias metálica, sensorial y conscientiva. Recuerden que aquí no voy a profundizar en la parte secreta de la alquimia. Estamos solamente dando algunos tópicos de información. La alquimia metálica hace referencia a unos elementos característicos en nuestra naturaleza. Los alquimistas hablaban del azufre, la sal y el mercurio como base fundamental de la alquimia metálica para la fabricación del azoe, o el mercurio filosofal. El azufre es de naturaleza ígnea, explosiva. La sal sirve como sustancia, como sustrato. El mercurio es de una naturaleza densa, pesada, móvil, muy móvil. El mercurio líquido, ustedes saben que es extremadamente móvil, es líquido a temperatura ambiente, ¿no? Y el azoe es algo de lo que no se sabe qué es. El que hablaban los alquimistas, el azoe de los sabios. Pero es el resultado de un proceso que los alquimistas conocían, que conocen, y que les permitía y les permite, bien sea convertir los metales ordinarios en oro, bien sea producir la piedra filosofal o desarrollar el elixir de la larga vida, incluso la medicina universal. Vamos a ver eso qué significa. Todo en la naturaleza tiene esos 4 estados que son simbólicos, por supuesto. El azufre representando el fuego interior, el fuego de la vida. La sal, el agua, la sustancia en donde ese fuego subyace. El mercurio, el aliento, el movimiento. El aire, desde un punto de vista más denso. Y el azoe, el resultado final de ese trabajo. Si observamos el proceso de la fecundación, por ejemplo, podríamos decir que el hombre, el ser humano, con su semilla es el azufre. Que la mujer recibiendo esa semilla para que se fusione con el óvulo es la sal. Que el mercurio es el amor que los une y hace el amor o el instinto lo que los une y hace que esas semillas sean viables y puedan producir la fusión de ellas, la fecundación y engendrar un nuevo ser, el cual se llamaría en ese caso el azoe. Estamos hablando de fisiología de la reproducción. Pero esta sabiduría alquímica se puede aplicar en todos los estratos, niveles y ciencias. Ese es un ejemplo fisiológico que se observa en cualquier etapa de la naturaleza, pero que también tiene que ver con nosotros. El azufre en nosotros tiene que ver con el fuego de la vida, al cual hemos hecho referencia tantas veces. Esa energía
sagrada, que es la que nos proporciona el entusiasmo, la alegría, la felicidad, el empuje para lograr lo que queremos. Es ese fuego de la vida el que hace que el joven se enamore de la chica, que el varón se enamore de la dama, que la dama se enamore del varón. Ese fuego es la energía interior que se puede convertir en el lazo de los sabios cuando lo que los unifica es el amor, la ternura. O se puede convertir en un hijo si lo que los vincula es la semilla. En nosotros tenemos esos elementos misteriosos a los cuales los alquimistas hicieron referencia tanto tiempo. Pero no solamente tenemos ese fuego sagrado, sino que tenemos también la sal de los filósofos, o el agua. El agua tiene que ver con nuestro organismo en múltiples funciones. De la sangre más pura se produce la sustancia germinal, la sustancia seminal, de la sangre más pura. Son las aguas de la vida, como diría el Génesis. De manera que si en nosotros ese fuego es el entusiasmo, el amor, el calor de un ideal, si lográramos fijarlo, completar esa fuerza de las aguas de la vida, tendría que surgir un resultado. Ese resultado es sensibilidad, voluntad, poesía, genialidad, arte, sabiduría, inteligencia, conciencia, carácter, éxito. Es el resultado. Cuán diferente se siente el varón enamorado, joven o adulto, cuando no ha llegado a perder esas aguas de la vida. Esa sal simbólica de los alquimistas, en un proceso instintivo psicoerótico que le ha enloquecido. Miremos cómo se siente el joven, el adulto, el varón, con carácter, con voluntad, atractivo, viril, con ganas de estudiar, de trabajar, de conquistar el mundo. Pero cuando llega el momento en el cual esa energía, ese fuego de la vida lo embarga, ese deseo, ese instinto, esa pasión, y se une a las aguas de la vida, se pierde esa agua y ese fuego en el momento de la conjugación sexual. Entonces ese joven o ese hombre se siente miserable, vacío, no quiere saber nada de aquella a quien amaba, le da la espalda. Algo se ha perdido, algo misterioso, algo mágico, algo secreto, algo magnético que subyace por génesis en todos los seres. Pero ustedes dirán que esta es una función natural. Es una función natural, muy natural, siempre y cuando se utilice para permitir que un ego expectante pueda renacer, que podamos encarnar a alguien. Pero de resto, darle satisfacción al instinto, desafortunadamente es antinatural, aunque no importa a otra persona, dígalo quien lo diga que no. Porque no existe en la escala biológica ningún otro animal, otro organismo que le dé salida al instinto solamente por satisfacción. Los animales lo hacen porque la hembra está en celo. La hembra está en celo, entonces el espíritu grupo animal lleva a que los machos busquen a esa hembra para copular, para perpetuar la especie. Pero si la hembra no está en celo, los animales no andan en esa situación, salvo los antropoides, que no son animales, son humanos rezagados y degenerados. Fíjese bien. Estrato humano, estrato animal, estrato vegetal y estrato mineral. Entre el estrato humano y el estrato animal tenemos a los humanos rezagados, los antropoides. No son animales, son humanos. Ellos están constantemente masturbándose o constantemente copulando. Eso lo puede ver cualquier persona en un zoológico. Los animales no le dan salida al instinto por satisfacción, solo nosotros los humanos. Y cuán diferentes nos sentimos antes de, después de. Me he referido especialmente a los varones, no a las damas, aunque hay unas muy pocas damas que una vez llegan al orgasmo, ya se les apaga la pasión, quedan tranquilas y no quieren saber más de aquello. Pero son pocas. Eso implica que esa dama tiene evolución. Indica que en otras vidas ha conocido algo de estos conocimientos sagrados
y los aplicó algo en sus vidas pasadas. Si la dama no ha caminado este sendero esotérico espiritual en otras vidas, entonces llega al orgasmo y quiere más, y quiere más, y quiere más. Hasta cuando ya su fisiología y su vitalidad no le den más. Y entonces queda la dama exánime, completamente agotada. Ya por agotamiento no sigue buscando. Estamos hablando de temas perfectamente naturales y entre adultos. La escuela lo que hace es instruir. No está en ningún momento realizando dogmatismo a que crean pasivamente, no. Somos adultos, la inmensa mayoría han vivido lo que estamos hablando y pueden llegar a sus propias conclusiones, totalmente respetables. Me he referido a los varones, no me he referido a las damas, porque en ellas ese fuego actúa de una manera diferente. El varón pierde mayor cantidad de energía, de sustancia, lo cual progresivamente le va tornando apático, irascible y le va envejeciendo prematuramente. Así no mirar a las personas con el paso de los años. No hablemos de ancianos, hablemos de gente adulta. Quien más se desgasta sexualmente está más viejo, más rápidamente está envejecido. Se nota. Uno mira el rostro de las personas, hombres o mujeres, y uno sabe, esta persona abusa del sexo. Esta persona abusa del licor. Esta persona abusa del cigarrillo. Esta persona es altamente emotiva, irascible, qué desagradable. Esta persona es triste. Esta persona es depresiva. Esta persona es armoniosa, equilibrada. Esta persona es espiritual. Porque el rostro lo trabaja en nuestro ser interno, el alma, nuestro ego y nuestra alma. Por eso les hice referencia alguna vez a Dorian Gray, la obra cumbre de Oscar Wilde, gran poeta. Pero qué obra esa, el retrato de Dorian Gray, un estudio del alma. Dorian Gray hizo su pacto con aquel y entonces no envejecía. Pero aquella pintura empezaba a sentir rictus y gestos y rasgos cada vez más desagradables. Les recomiendo la obra. Y la película se encuentra, el retrato de Dorian Gray. Hay una película reciente es que tiene unos 10 años. La pueden ver, se las aconsejo. De pronto Nixon se las consigue. Bueno. La diferencia entre un joven lozano y un viejo decrépito es que en el joven hay mayor cantidad de aquella energía y en el viejo. Ya esa energía y la sustancia se agotaron por el abuso irracional al calor de una pasión instintiva. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio que piensa con profundidad, que descubre nuevas leyes en el universo y en la naturaleza para entregarle al mundo, entre el músico excelso que logra abstraerse en sus meditaciones para escuchar la música de las esferas y plasmarla en el pentagrama, para ofrecerle al mundo melodías que han de satisfacer y halagar su sentido del ritmo y de la armonía? ¿Cuál es la diferencia entre el poeta que siente, que ama la vida y la convierte en frases plenas de armonía y de belleza, que son como un cantar de espiritualidad para quien logra escucharlas? ¿Cuál es la diferencia entre el científico y entre todos aquellos prohombres de la historia, entre un místico de tal naturaleza espiritual como el Señor Jesús, como Buda, Pitágoras, Platón, y los demás, nosotros? En que ellos, todos los grandes, en el arte, en la ciencia, en la música, en la poesía, en la estética, ellos habían conocido el misterio. Sabían que existía una relación intrínseca entre esas aguas sustanciales de la vida, esa sal de la existencia, y entre ese fuego
que nos embarga a todos en ese momento magnífico, en el cual queremos, amamos y adoramos a la otra polaridad de la vida. Y sabían que esa energía podía sublimarse, dirigirse, espiritualizarse hacia el corazón para encontrar la armonía espiritual, hacia la laringe para encontrar el poder de la imaginación asombrosa que debe mostrar nuevas leyes al mundo, hacia el chakra frontal para desarrollar la inteligencia, la comprensión de todos los misterios de la vida, hacia el chakra coronario para desarrollar toda la sabiduría y genialidad que ellos mostraron. Pero a nosotros no nos han enseñado. Y aunque nos lo enseñan, no lo queremos aprender. Y preferimos seguir dando tumbos por la vida, abusando del sexo para satisfacer esa pasión psicoerótica que nos enloquece. Y somos personas ordinarias, muchas veces soeces, vulgares o amargadas, depresivas, tristes, enfermas del cuerpo y del alma. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Solo nosotros. Pero la ley es así, por un igual. De manera que existe la salvación. Esa salvación se llama sublimación. Y la sublimación es lo que convierte al ser humano en un alquimista metálico, sensorial y conscientivo. Alquimista metálico cuando aprende a guardar como hacían los sabios esenios esa energía con castidad, con pureza, para regenerar progresivamente sus vehículos. No solamente se regenera el cuerpo físico, también el vital, el emocional, el mental. ¿Y qué decir del vehículo de la imaginación, de la sensibilidad y de la conciencia? Todo se nutre de allí. Una alquimia sensorial para ir logrando que esa fuerza tremenda del instinto, dirigida en un momento con su imaginación y sensibilidad hacia la esfera del corazón, se convierta en fuerza moral, en fuerza sensorial, en estética, en poesía, en arte, en arquitectura, en escultura. Una alquimia conscientiva cuando al sentir esa fuerza, esa pulsión del instinto que nos invita a usar de esa energía, dirigirla con nuestra imaginación y con el alentar de la vida eterna hacia la esfera del cerebro para que se vaya desarrollando el saber infinito de las edades y que la genialidad pueda nacer en nosotros. Depende de nosotros y únicamente de nosotros el que podamos llegar a esa altura espiritual. Eso fue lo que todos los grandes seres de la historia, Jesús, Buda, Pitágoras, vinieron a enseñar. A alentar con mística y a sublimar estéticamente esa energía. A través de nuestra respiración podemos dirigir esa energía progenésica imaginando que nuestra espina dorsal es como un tubo hueco por el cual afluye tremendamente ese fuego, esa energía de la vida que nos invita a cohabitar para convertirla en fuerza moral en nuestro corazón, en fuerza intelectual, de sabiduría y de conciencia en nuestro cerebro, en fuerza de salud física cuando ella en su elevación inunda nuestra zona abdominal, nuestros órganos internos, vaso, hígado, riñones, estómago, intestino delgado, intestino grueso, que empiecen a funcionar cada vez mejor, haciendo que nuestro cuerpo se vaya regenerando, rejuveneciendo y nuestra salud se vaya tornando más perfecta. Eso es alquimia. Vamos ahora, aunque me pasé el tiempo, qué pena con ustedes. Vamos a continuar ahora nuestros estudios de filosofía básica, Rosa Cruz. Entonces vamos a compartirles. Hermana, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pestañas de los participantes. Hermano, ya se la di. Es que lo tengo bloqueado porque si alguien lo comparte, me lo bloquea usted. Listo, gracias. Listo. Gracias. Bueno, vamos al anterior. Aún estamos aquí. En la correlación de los niveles de actividad físico-química y etérica. Y mucho más. Relacionar el PRIVD. Relacionar el PRIVD, el nivel 7 de la región etérica. Relacionarlo con el 7 de la región físico-química. Entonces, el PRIVD con sólidos, con los sólidos. El APAS con los líquidos. El Vayu con los gases.
El Agni con el fuego. El Akash con la radiación. El Anupadaka se relaciona realmente es con el magnetismo y el Adi con la electricidad. Bueno, vamos a mirar eso, vamos a estudiarlo entonces de una manera un poco más adecuada. De esta manera la ciencia se aproxima al arcaico conocimiento de los Rosacruces en relación con la actividad de la materia y de la energía, pero desconociendo aún por falta de instrumentos adecuados la razón por la cual actúan los diferentes elementos químicos, la naturaleza, los átomos, etcétera, sin saber la razón por la cual actúan de determinada manera, siendo los éteres la causa real de tal actividad, los éteres, los tadas, los vayus pránicos. Me gusta repetir mucho los nombres para que se acostumbren a esta terminología. De esta manera comprendemos mejor la existencia de los estados de la materia como resultado de la actividad etérica. Einstein decía que la materia es energía que se ha condensado, es decir, que ha perdido su alta frecuencia vibratoria y que la energía es materia que se ha sutilizado. Es decir, que ha acelerado su actividad vibratoria molecular. Esa es la explicación científica de por qué los Rosacruces enseñan que la energía y la materia son los dos polos de la sola cosa, única y eterna, es decir, lo absoluto. Vamos a comenzar a hablar ahora entonces de los reinos y subreinos de la naturaleza. Ya veremos esto de los estados de conciencia más adelante. Los reinos y subreinos de la naturaleza y su estado de conciencia. Bueno, adelantemos. El estado de conciencia de los humanos. Un momentico. El estado de conciencia de los humanos es vigílico, estamos despiertos, es cuando no estamos acostados dormidos. Los antropoides y los animales tienen su estado de conciencia es de sueño con ensueños. No es la vigilia normal como la que tenemos nosotros, con una mente racional, porque nosotros tenemos mente, ellos no lo tienen. Los vegetales, su estado es de sueño sin ensueños, y el estado de conciencia de los minerales es de trance profundo. Vamos a ver eso con detenimiento para entenderlo de una manera más fácil. En el mundo físico existen 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Y entre cada uno de estos reinos existen subreinos. Ahí encontramos que hay un septenario, como todo en la evolución, que es un septenario. Los 4 reinos: minerales, vegetales, animales y humanos. Y entre ellos hay subreinos, son 3. Entre los minerales y los vegetales están los hongos y los virus, o virus y hongos. Entre los vegetales y los animales están las bacterias. Y luego entre los animales y el ser humano están los antropoides. ¿Por qué no se puede dar un salto abrupto de un reino a otro? Porque la evolución no da saltos, la naturaleza no da saltos. Natura non facit saltus. Es un proceso de evolución lentísimo a lo largo de millones, cientos de millones y miles de millones de años. En la evolución desde el mineral, pasando por el vegetal, el animal y el ser humano, observamos que un reino tiene que soportarse en el anterior en un camino de perfeccionamiento sucesivo. En la evolución progresiva del mineral hacia el vegetal existe un estado intermedio que es el subreino de los hongos y de los virus. Los hongos tienen textura vegetal, pero no son vegetales, porque no tienen clorofila para fabricar sus propios nutrientes. Característica de un vegetal es que puede producir sus propios nutrientes. El hongo no.
Los hongos microscópicos, porque hay hongos microscópicos y hay hongos macroscópicos. Los hongos microscópicos son usados en una gran cantidad de procesos nutricionales y químicos para transformar determinadas sustancias, como ocurre con el proceso de la fermentación alcohólica y de las levaduras que se utilizan para leudar el pan. Hay hongos microscópicos que son altamente patógenos. El Aspergillus niger, por ejemplo, es un hongo patógeno. Hay hongos no patógenos y que han ayudado a la salud de la humanidad, como el descubrimiento que hizo Fleming al encontrar que un hongo, el Penicillium notatum, tenía la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias y descubrió algo extraordinario, la penicilina, la cual ha ayudado durante un siglo a la humanidad con sus enfermedades. Extraordinario. Esos son ejemplos de hongos microscópicos. Los hongos macroscópicos degradan la materia orgánica transformándola en el humus que permite a los vegetales crecer con exuberancia. Ustedes han visto los bosques, los troncos de árboles caídos, allí crecen las llamadas orejitas de palo. Son hongos macroscópicos que están degradando la materia vegetal para convertirla en humus. Están las sombrillitas que observamos al amanecer muy temprano en la mañana en los bosques, que crecen en toda la materia en descomposición. Unos crecen en los excrementos de las vacas, de los caballos. Otros crecen en las hojas que se están pudriendo, degradando, siempre en materia orgánica en descomposición. Entonces estas sombrillitas, estos honguitos, se observan en el pasto húmedo al amanecer. Tenemos las setas comestibles, los champiñones, ricas en complejo B, entre otras cosas. Ahora hablemos de los virus. Los virus del latín veneno. Eso significa la palabra virus, veneno. Son entidades orgánicas compuestas tan solo de material genético llamado ácido ribonucleico, el ARN, o por ácido desoxirribonucleico, ADN, entonces, o ARN o ADN. Además, los virus tienen una capa protectora de proteína, la envoltura, digámoslo así. Muchas veces esa capa proteica está combinada con lípidos, que son grasas, ácidos grasos, o con glúcidos, moléculas de azúcar. Los virus tienen la capacidad de enfermar a los vegetales, a los animales y al ser humano. Entonces, todos son muy versados en virus porque ahora se habla mucho del coronavirus. Estamos versados en los virus. Los virus ocasionan enfermedades como la gripa, el dengue, la fiebre amarilla, la rubeola, paperas, sida y una gran cantidad de etcéteras. Los virus no son microorganismos propiamente vivos. Son paquetes químicos con material genético que parasitan a las células de los vegetales, animales o humanos, obligándolas a reproducirlos. Es ese estado intermedio entre el mineral y el vegetal. La vida, como dice poéticamente el esoterismo, duerme en el mineral, despierta en el vegetal, se hace emoción, instinto en el animal y se hace conciencia, amor, pensamiento, etcétera, en el ser humano. Entonces, en ese proceso de evolución entre el mineral y el vegetal tenemos al virus. No es un organismo vivo, porque para ser vivo tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir. Ellos obligan a las células vegetales, animales, humanas, al parasitarlas, las convencen que ese ARN o ADN, material genético que ellas le inyectan a la célula, es de la misma célula. La engañan para que la célula empiece su proceso de reproducción y lo reproduzca a ellos. Sabemos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Este es el ciclo de la vida. Los virus, aunque no son seres vivos, están en una etapa de transición del mineral al vegetal, pues son paquetes químicos de proteínas que no nacen. Obligan a las células vivas a que los reproduzcan. Los virus no mueren, simplemente entran en estado de latencia, porque son paquetes químicos. Según la ciencia, atacan cuando el sistema inmunológico está deprimido, pero según
la medicina naturista y las enseñanzas esotéricas atacan cuando el organismo está lo suficientemente intoxicado, no solo por alimentos inadecuados, sino también por emociones, pensamientos, sentimientos o imágenes negativas. Se observa que quizás 97%, 98%, 94%, dependiendo de la raza, de las personas son inmunes, por ejemplo, a este COVID-19. Que solo un pequeño porcentaje, entre el 1 al 4% máximo, reaccionan ante el virus. Unos teniendo unos síntomas muy suaves, unos síntomas gripales suaves o diarreicos, o malestar, artralgia, miocialgia. Pero unos pocos reaccionan violentamente y son los que fallecen. Hay que ver, la persona está muy intoxicada físicamente o en el estrato del alma, en algunos de los estratos del alma. Físicamente la alimentación, eso es básico. El exceso de café, las sustancias, las féculas, las harinas, eso intoxica mucho. Los alimentos muy elegantes, muy bien preparados, el exceso de cárnicos, eso es lo que intoxica el cuerpo. Miremos la mortandad que hizo el virus en Europa, en Italia, en España y casi en Estados Unidos. Y miremos la alimentación, comparemos la alimentación de un español con la alimentación de un colombiano. La alimentación del colombiano es una alimentación muy básica, muy sencilla, porque la gente es extremadamente humilde. Solamente se comen frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, arroz y come todo el mundo. Sancocho. El sancocho nuestro es plátano verde que se prepara con papa en agua y sal. Es un plato típico excelente, extraordinario, muy saludable. Entonces, entre más sencilla sea la alimentación del ser humano, más sanos y menos afectos a los virus y bacterias y hongos patógenos. El exceso de dulces favorecen toda clase de infestación de enfermedades. Una alimentación sana, racional, lo más natural posible, es un escudo contra toda clase de enfermedades. Les dije antier que, según los científicos, el campo magnético de la Tierra se está debilitando en el Atlántico Sur. Les dije que penetra y invade todo Brasil y Perú. Y los dos países en donde hay mayor cantidad de fallecimientos por esta infección son Brasil y Perú. Allí hay algo, el campo magnético de la Tierra de alguna manera está interrelacionado con el campo magnético personal y con el estado moral, anímico, etcétera, del ser humano. Todo está interrelacionado porque el planeta es un organismo viviente y su aura está enferma. El reino vegetal es el sostén, el reino mineral es el sostén del reino vegetal y del animal, es el sostén del reino vegetal, del animal y del humano. El reino vegetal, que también es un alquimista, subjetivo, por supuesto, ¿no? Alquimista viviente, a través de enlaces iónicos, deriva los elementos químicos, el hierro, el cobre, el fósforo, el potasio, el magnesio, etcétera, de la tierra, los cuales van a organizar los elementos biogenéticos de las plantas, convirtiendo aquellos elementos químicos en elementos coloidales que han de servir de base para la nutrición de los animales y del ser humano. Aquellos que viven en los desiertos donde no hay vegetación aprovechan los vegetales a través de la nutrición. Asimismo, las personas carnívoras consumen animales que a su vez se alimentaron de vegetales. El reino vegetal nos proporciona además el oxígeno, que es la razón de ser de la vida diferenciada, al fijar el dióxido de carbono, que es absolutamente indispensable para ellos, porque les permite fabricar nutrientes y producir el oxígeno para aprovechar los organismos, que aprovechan los organismos superiores. El color verde de los vegetales, por la presencia de la clorofila, al influir en nuestra psique, nos permite mantener la alegría y la cohesión molecular de nuestro organismo, haciendo que nuestra salud física y emocional sea armoniosa. Sin esa vibración cromática verde, muy rápidamente tendríamos que desincorporar.
Pero mañana hablaremos de los demás reinos, el subreino entre los vegetales y los animales. Entonces observaremos que no solamente hay bacterias, sino que están las algas, que es una etapa intermedia entre vegetal y animal. Bueno, seguiremos hablando de eso mañana para que ustedes tengan la capacidad y la posibilidad de escribir sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y trataremos hasta donde nos sea posible de colaborarles con la respuesta. De manera que bien puedan realizar sus preguntas. Estaremos esperándolos, estaremos pendientes. Gracias, hermano. Con mucho gusto, pues. Hermano, y con el hermano Guido, vea, los invitamos a celebrar que ayer cumplimos la clase número 100. ¡Ave María! Les digo que hemos hecho más clases por internet que las clases que hacemos en la Escuela Rosacruz Física, que nos reunimos lunes, martes, miércoles, jueves, sábados, domingos. Hemos hecho más clases en estos 2 meses. ¡Qué maravilla! ¡Feliz cumpleaños 2 meses! Gracias, hermano. Sí, señor. Feliz cumpleaños a usted también. Gracias. Bueno, aquí está el hermano Hernando Paredes. Dice, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre las enseñanzas rosacruces del manejo de la energía sexual y lo que enseñan referente al mismo tema las escuelas gnósticas fundadas por Samael Aun Weor aquí en Colombia? Gracias. Bueno, esas son preguntas interesantes. Alguna vez estábamos en clase con Israel Rojas. Entonces alguien hizo esa misma pregunta. Israel Rojas, que era una persona de carácter, por supuesto, pero muy educado, hizo esto. Le prohíbo hablar aquí de esa persona y de esos conocimientos. Yo solamente estoy diciendo lo que él dijo, ¿no? Pero contemos un poquitico de historia. El nombre de Samael era Víctor Manuel Gómez. Nació en la ciudad de Quimbaya, Quindío, Colombia. Era un pueblito cafetero, un pueblito cafetero de Colombia. Él era el director de la Escuela Rosacruz, Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, cuyo fundador y director era Israel Rojas. Y Víctor Manuel era el director de un aula, de un centro de estudios dependientes de Bogotá, de Israel Rojas. Cuando Krumheller envió las prácticas del curso zodiacal y llegó la lección de Escorpio, en donde habla de la llamada magia sexual, la cual la Escuela Rosacruz no recomienda por ningún motivo, y ya solo hemos hecho referencia. Entonces Víctor Manuel, eso le llamó muchísimo la atención y empezó a buscar a todas las hermanas del grupo y a las hijas de los hermanos del grupo para tener magia sexual. Hagamos magia sexual y embarazando a una tras otra. En la escuela decimos, lo que haga cada persona con su vida privada es su problema. No tiene nada que ver con la escuela. Una cosa es la escuela con la sabiduría sagrada de las edades, otra cosa es la personalidad de cada ser. Lo que haga cada persona es su problema. Y en la escuela hemos dicho, porque en la escuela ha sucedido que hay hermanos de la escuela que le dicen a las hermanas de la escuela, le dicen, hermana, hagamos magia sexual. Entonces yo me molesto un poquitico y digo públicamente, vean, no se pongan a sacar disculpas que hagamos magia sexual. Si usted le tiene ganas a la hermana, dígale, hermana, yo quiero tener sexo con usted. Sean honestos, pero dejen la pendejada de meter a la escuela que hagamos magia sexual. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Entonces, Víctor Manuel Gómez tuvo problemas, embarazó a una menor de edad. Le pidió a Israel Rojas que lo apoyara. Y él dijo, no, hermano, eso es un problema suyo. Ponga la cara como varón y listo.
Pues Víctor Manuel tuvo que huir de allí para que no lo metieran en la cárcel. En esa época metían en la cárcel a una de las personas que violaban o lo que fuera. Bueno, él huyó con los materiales privados de la escuela, los rituales y los cursos privados que enviaba con mujer y los rituales de la escuela y todas estas cosas. Él se fue a la Sierra Nevada de Santa Marta, o a Santa Marta propiamente dicho, y allí conoció a otro muy amigo mío, con el cual compartimos estudios esotéricos muchos años. Aquí hay algunos amigos que también compartieron con esta persona, se llamaba Eduardo Pérez. Allá se conocieron entonces Víctor Manuel y Eduardo Pérez. Eduardo Pérez, que le gustaba mucho la magia elemental, porque sabía mucho, porque había tenido contacto con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Llevó a Víctor Manuel allá, lo presentó allá, y él le enseñó muchas de estas cosas a Víctor Manuel, de la magia elemental, porque él tiene un libro de magia y elementales y no sé qué, que escribió mi amigo Eduardo Pérez, y no Víctor Manuel. Víctor Manuel lo que hizo fue firmarlo. Víctor Manuel siguió, además Víctor Manuel, según cuentan, era un borracho empedernido. Él se metió en graves problemas también en Santa Marta, y allá le iban a hacer su vuelta, como decimos aquí en Colombia. Entonces, mi amigo Eduardo Pérez lo subió a un avión con pasaje de ida a Panamá. Ya en Centroamérica, Víctor Manuel empezó a fundar grupitos, así como estamos nosotros hablando de estas cosas, y a la gente le llamó la atención. Y él siempre hablaba de sexo, hablaba de la magia sexual, del arcano AZF. Y eso cala, porque cala. Siempre hay mucha gente a quien le gusta que le hablen de sexo. Y en la escuela samaélica, allá el que vale es en hermanos. Si usted no tiene su sacerdotisa para trabajar el arcano ZF, usted escoja a quién, las hermanas de la escuela. Y van hombres y mujeres. ¿A qué van hombres y mujeres allá? Porque saben que allá le consiguen con quién trabajar en la alquimia, en el arcano. Y tener sexo. No nos hablemos pendejadas. De manera que Víctor Manuel ahí fue viajando hasta llegar a México. Le sonó la flauta, porque siempre que hablan de sexo suena la flauta bien. Aquí hablamos de sexo, pero al revés. Ellos sí dicen tener y nosotros decimos cuidémonos, seamos castos. Aquí es al revés. Entonces, miremos la gran diferencia que hay entre esas enseñanzas falsamente llamadas gnósticas, esos pseudognosis, que son gnosis, y la gnosis Rosacruz genuina, y lo que hemos hablado aquí. Y mañana les puedo estudiar con ustedes algo de estos conocimientos gnósticos, lo que se puede decir públicamente, por supuesto. Esa es la situación. Entonces, discúlpenme cuando al principio hablé de Israel Rojas con su gesto, le prohíbo hablar aquí de eso. Aquí hablamos de todo, simplemente que me gusta hacer anécdotas. ¿Qué otra pregunta tienen? El hermano César Augusto, el hermano César Augusto Quintero dice, Iván Darío, si los virus son solo paquetes químicos, ¿cómo se conforman o de dónde surgen? Es que César Augusto faltó a muchas clases, le jalo las orejas, que yo desde el primer día le dije así está. Hemos hablado de los virus, cómo surgen debido a los vicios de la humanidad. La pérdida seminal, el sexo, dejar perder la sustancia generadora fuera de su recipiente natural. Yo creo que cualquiera sabe cuál es el recipiente natural de la semilla masculina. Recipientes, la pérdida de la sustancia fuera de su recipiente natural femenino que debe recibirlo, natural. Cuando una persona fallece violentamente, hay pérdida de sangre. Por ejemplo, en este país perverso, monstruoso, en donde torturan a la gente, la cortan con motosierras,
todos esos seres abyectos, perversos, pérfidos, que gozan, se solazan de lo que están haciendo. Unos en ese proceso de asesinar a otros y se pierde sangre del ser humano. En otros casos, cuando está uno con esa lujuria desbordada, es enloquecido por la lujuria, más que instinto, por la lujuria, tratando de obtener placeres inauditos y perdiendo la energía. Estos dos casos, se libera una sustancia que es vital, es vida, la sangre es vida y el semen es vida y la sangre menstrual es vida, porque hay unos usos perversos con la sangre menstrual, de los cuales no voy a tratar aquí. Entonces, cuando esa sustancia que es vida fluye bajo la presión de una imaginación desbordada y de una emoción y de pasiones y de aberraciones, entonces hay una serie de entidades que se encuentran en el astral, en el mundo del deseo, en los planos más bajos del astral, que están buscando atravesar esa barrera invisible que es desde el astral a través de la región etérica hacia el mundo físico. Pues bien, ese éter liberado por la sustancia seminal y por la sangre fluyendo, en una imaginación desbordada, atrae por vibración simpática a ese mismo tipo de entidades, las cuales se vitalizan y ya adquieren un arquetipo físico y empiezan a atraer aminoácidos para formar proteínas, que es la base de cualquier vida manifestada. Aminoácidos formarán proteínas. Y las proteínas, ahí ya está todo para comenzar el proceso. Así surgen los virus. Muchos virus, como el ébola, por ejemplo, el SIDA, aunque dicen que el SIDA lo fabricaron unos científicos, los virus no se fabrican. Eso lo diremos una y otra vez. Además soy biólogo de universidad. Los virus no se fabrican. ¿Se pueden manipular genéticamente? Sí, fabricarlos no. Los fabrica la naturaleza de la imaginación desbordada del ser humano, con sus diferentes vicios. Y de esa manera entonces vienen a la existencia los virus, con tanta patogenicidad como los que encontramos muchas veces. Otra pregunta. El hermano Hernando Paredes se pregunta, ¿el yogur y bebidas lácteas son buenas o malas para nuestro organismo? Muy saludables. Esas bebidas aciduladas, lácteas aciduladas, como el yogur, el kumis, son muy beneficiosas para el organismo por sus bacilos acidófilos, lactobacilos acidófilos, los cuales desintoxican y regeneran la microbiota intestinal. Hay que tener en cuenta una cosa interesante. Los lácteos, que son muy saludables, eso de que la leche produce cáncer y que la leche es pus y que no sé qué, esos son cuentos de internet. Llevamos 7 millones de años tomando leche y aquí estamos, rozagante, nosotros los más viejitos, rozagantes, común y corriente. Entonces, la leche es para los niños, para los bebés y para los niños, la gente joven, que necesita calcificarse. Los yogur y kumis son para la gente anciana, porque estas bebidas aciduladas, estos lactobacilos, tienen la cualidad de arrancar las concreciones calcáreas que tiene la interioridad de todos los tubos que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es de naturaleza tubular, estamos llenos de tubos. Todos son tubos, todos son tubos, salvo los huesos del cráneo que son planos, los omóplatos que son planos, de resto todos los huesos son tubos, los arterias, las venas, los vasos linfáticos, los nervios, el tubo digestivo, son tubos. Los órganos están llenos de tubos por toda parte, por donde circula la sangre y todo esto, tubos. Pues las bebidas, los lactobacilos acidófilos, que tienen el yogur, el kumis, arrancan las concreciones calcáreas que provocan la arteriosclerosis, el endurecimiento arterial, etc. Son saludables. ¿Qué otra pregunta? El hermano Carlos Arturo Pinzón comenta, dice, profesor de todo corazón, gracias por darnos sabiduría, también explicada y clara como el agua de la vida, muy amable. Con mucho cariño. El hermano Olmes Bolaños dice, pregunta, ¿opera igual la clorofila que se obtiene líquida? Sí, la clorofila líquida es muy saludable,
una cucharada en un vaso de agua tomándolo todos los días es muy, muy saludable. La clorofila, salvo el magnesio que tiene, es idéntica, la molécula de la clorofila es idéntica a la molécula de la hemoglobina. La única diferencia es que aquí en el centro de la molécula de clorofila hay magnesio. Y aquí en el centro de la molécula de hemoglobina hay hierro. Pero de resto, todos los enlaces moleculares y los elementos de la constitución son idénticos, exactos. La hemoglobina, que es el pigmento verde de las plantas, digamos que es la sangre de las plantas, aunque por ella circule el xilema y el floema y otras cosas. Y en nosotros, esa molécula férrica, ¿no? Son idénticas. Por eso consumir hemoglobina, consumir clorofila, esa que venden embotelladita y que uno lo toma diluida, es muy saludable. Las personas que toman clorofila, su piel se pone muy bonita, se pone muy lisa, se le quitan las arrugas y se pone coloradita, 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 chapeadita, como decimos aquí en nuestras tierras. De manera que sí es saludable, por supuesto. Uno puede tomar, si no tiene que comprarse el tarro, pues simplemente compra, ¿cómo se llama? Bueno, vegetales verdes. Todos los vegetales, todos los vegetales verdes, todo lo que comemos en las leguminosas, todos tienen hemoglobina, tienen clorofila. Y son maravillosos y son precursores de la hemoglobina, por supuesto, porque lo único que hace el organismo es coger esa molécula, sacar el magnesio y lo utiliza para otras funciones y le incluye allí el hierro. De manera que tomemos esos jugos verdes que son muy saludables. Las leguminosas que encontremos, todas las legumbres que encontremos en la cocina, eso se licúa y se toman de un vasito diario. Eso es extraordinario para tener la salud más bella y más perfecta. ¿Espinaca, hermano? ¿Verdad? La espinaca es extraordinaria. La espinaca es la gran precursora de la hemoglobina. La gran precursora. Es un cura anemia. ¿Cómo se hace? Un banano, hojas de espinaca frescas bien lavadas, un poquito de agua, un poquito de leche, se licúa, no hay que echarle azúcar ni nada, eso queda dulcecito y se toma. Inmediatamente hay que tomarlo porque eso se oxida inmediatamente. Se pone negro. Entonces uno llega y lo toma todos los días y tiene una hemoglobina full. ¿Qué otra cosa? La hermana Gloria Henao pregunta, en la charla se mencionó no tomar café. ¿Esto incluye el Gano Café, el cual es algo que se está vendiendo? Eso incluye especialmente el Gano Café. Y la hermana Mari sabe de qué estamos hablando porque ya la regañé hace 2 años. El Gano Café es perverso. El Ganoderma es diferente. El hongo Ganoderma es muy saludable. Se compra en la droguería en capsulitas el Ganoderma y se toma. Pero Gano Café no, porque tiene café en polvo. Ese café es altamente tóxico. A mí no me gusta hablar las cosas por hablarlas. Yo lo que hablo es porque lo he investigado en mi cuerpo y lo he observado en centenares de personas, como la hermana Mari, por ejemplo. Entonces, el Gano Café es... Simplemente yo dije, vamos a ver qué es esto. Y lo tomé. Incluso no en el grado de concentración, como lo mandan, ¿no? Sino que lo tomaba muy poquitico concentrado. Muy poquitico. Y los daños orgánicos fueron atroces. Y empecé a observar eso en todas las personas, como se volvió una moda. Entonces, para llegar la gente, no, es que yo tomo Gano Café. Eso es un cúralo todo. Y me daba cuenta de los daños tan grandes que producía. Tóxico, por favor. Yo recomiendo, en mi experiencia, con muchos pacientes y con mi propio cuerpo, no tomen Gano Café. Ganoderma, maravilloso. Otra pregunta. La hermana Cecilia Garrido dice, hola, buenas tardes. Cuando se habla del estado de conciencia de los diferentes reinos, ¿se está refiriendo al estado de conciencia del ego? Ya que los reinos minerales, vegetales y animales son guiados por espíritus grupo. Sí, el estado de conciencia se refiere a eso, el ego, porque ego es el centro de conciencia. Nosotros, los humanos, tenemos un ego interno. Los animales no tienen ego interno. No tienen ese eslabón. No, perdón. Los animales tienen ego interno, pero no tienen el eslabón de la mente. Aún no tienen el eslabón de la mente.
son dirigidos por un espíritu grupo. Los vegetales no tienen un ego interno, ellos son una mónada que es dirigida por espíritu grupo. Y los minerales, pues lo único que tienen es cuerpo físico. Y su mónada está subyacente, dormida, y no tienen cuerpo vital, no tienen cuerpo emocional, no tienen cuerpo mental, no tienen espíritu humano ni espíritu de vida. Eso lo vamos a estudiar en detalle, lo que es en la escala evolutiva, cómo va surgiendo poco a poco, vehículo tras vehículo, y cómo se van a enlazar finalmente con la mente. Lo vamos a ver con detenimiento, pero la hermana ya se sabe eso. Otra pregunta. El hermano, bueno, estaban aquí, era como ayudando con lo de las hortalizas, los vegetales, espinaca, selga, apio, brócoli. Bueno, hablan de todos esos vegetales verdes los hermanos. Gracias. El hermano Alirio Marulanda dice, hermano Iván, en el sancocho que en el sancocho que armó le faltaron la yuca, la racacha, la mazorca, el cilantro. Está muy bien, otra pregunta, gracias. El hermano Hernando Paredes dice, hermano, ¿por qué los virus pueden mutar si no están vivos? El virus no muta. La célula que los reproduce provoca la mutación, porque el virus coloca su material genético, lo inserta entre el material genético de la célula, sea bacteria, sea célula vegetal, animal o humana. En ese proceso va existiendo un cambio en la descendencia viral, porque no solamente es su propio material genético, sino que se ha mezclado con el material genético de la célula en cuestión. Es por eso que los virus, ellos van, como nada se da al azar, ni en saltos. El virus parasita primero aves, que en la escala animal están más bien bajos. Luego parasitan mamíferos, hasta que llega a los humanos. Siempre es ese proceso. Por eso el virus aviar, que fue muy de moda hace muchas décadas, las aves eran las que, cuando estaban en su peregrinaje, las que llevaban el virus aviar los llevaban a toda parte. Luego, como a muchos animales los alimentan de muchas cosas, y en la China los alimentan de todo, comen toda clase de animales, y los animales pueden comerse otros animales y de todo. Pasa a los cerdos. Los murciélagos, pues se nutren de aves. Así sucesivamente. Entonces van mutando de animal en animal, de célula en célula. Ese material genético se va mezclando con el de otro, y va mutando. Y en los seres humanos, aunque genéticamente seamos iguales, todos tenemos algún tipo de diferencia interna. Estamos más intoxicados o menos intoxicados. Prepondera genéticamente una cosa o prepondera genéticamente otra. Y desde ese punto de vista, el virus va mutando. Ustedes saben que el virus que comenzó en China ya no fue el mismo que se desarrolló en Italia, no es el mismo que se desarrolló en Brasil. En esencia es el mismo COVID-19, pero mutando. Y al mutar, se vuelve, de un lado, se va volviendo mucho más patógeno. Y a medida que la población se va adaptando, entonces llega el momento en que el virus ya no puede ser más patógeno. Entonces queda inactivo. ¿En qué? En los organismos, en todos nosotros. El virus en la mayoría ya está inactivo, en la mayoría de nosotros. Todos los que hemos sufrido algún tipo de gripa por coronavirus en el pasado, somos inmunes a este coronavirus moderno. ¿Qué otra pregunta? El hermano Carlos Felipe Restrepo pregunta, ¿las plantas también se pueden usar en sahumerios para conseguir resultados específicos? Sí, las plantas son extraordinarias para los sahumerios, ¿no? Por ejemplo, para purificar los ambientes, eso lo conoce cualquier campesino, hacer sahumerios con eucalipto, hojas de eucalipto secas, se sahuman en brasas de carbón, purifican el ambiente, matan toda clase de virus y patógenos que hay en las casas, en las habitaciones y todo. Excelente. Se pueden utilizar las plantas, hay plantas mágicas, como menciona Krumkeller en su obra,
del incienso de la osmoterapia. Ya se lo van a mandar, ya vi que lo van a mandar. Entonces, se pueden hacer saumerios de diferentes plantas que tienen un efecto mágico, por supuesto. Entonces, se pueden usar para muchas cosas. Las plantas se pueden usar también en riegos, no solamente quemadas, quemadas son formidables. En riegos, la cocina uno la planta en cuestión, las que necesite, y llega uno y simplemente salpica las casas. De adentro hacia afuera, si es para sacar lo malo, o de afuera hacia adentro, si lo que se busca es atraer lo bueno. Pero no les vamos a enseñar de eso porque, aunque todos los condimentos son rosacruces, pues no es la función de este foro. Otra pregunta. La hermana Marcela Botero dice, ¿los jugos verdes se pueden consumir todos los días o se recomienda hacer pausas entre semanas? Todos los días, jamás harán daño. Esa es la virtud de la mayoría de los vegetales, que jamás harán daño. Entonces, de todas maneras, no todos los días comemos o acelgas, o repollo, o lechuga, o espinacas. Todos los días comemos vegetales. Ahora, si quieren tomar como jugos, maravilloso, muy saludables, excelentes, excelsos. ¿Otra pregunta? Esa es la última pregunta que hay, hermano. Bueno, hoy nos pasamos 22 minutos, qué pena. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta mañana. Que estén muy bien, muy amables. Ninguna pena, hermano, qué delicia. Que estén bien, hasta luego. Bueno, muchas gracias, hermano. Doctor Iván, muchas gracias. Hasta mañana.